Hola chicos y chicas, soy Laura Guerrero y hoy vamos a hablar sobre la famosa ansiedad por comer. ¿De dónde proviene realmente la ansiedad y qué alimentos podemos consumir para evitarla o combatirla? Quédate en todo el video y te voy a contar los alimentos y nutrientes que te van a ayudar a evitar esos episodios y picos ansiosos que a veces se pueden presentar con frecuencia y pueden estropear los objetivos que estás buscando en tu salud. Te cuento que en mi consulta es muy común escuchar ciertas cosas como: ay, doctora, ¿por qué no me recomendás algo para que no me dé ansiedad? ¿O qué puedo yo consumir para que no me esté dando ansiedad por comer cosas dulces? Esas son preguntas que me hacen muy comúnmente porque, bueno, nosotros siempre queremos algo que nos dé un resultado inmediato. Así que lo primero que debemos de entender es por qué se produce la ansiedad o a qué se debe que muchas veces no podamos controlar lo que comemos. Lo primero que debemos diferenciar es el hambre real del hambre emocional. El hambre real es la que se produce después de un periodo de no haber comido alimentos, 3, 4, 5, hasta 8 horas, que es lo que se produce durante la noche, el ayuno nocturno, y sentimos sensaciones físicas, retorcijones, podemos comer cualquier plato que nos ofrezcan, algo saludable, una carne, una ensalada, arroz, huevos, porque necesitamos saciar una necesidad fisiológica. Pero cuando tenemos hambre emocional es muy diferente porque puede producirse inclusive después de haber comido, 15 minutos, 30 minutos después, y normalmente se produce por alimentos o ciertas sustancias específicas como yo tengo ganas como de algo dulce, algo saladito, algo crocante. Se presenta por cosas muy específicas. Inclusive puedes sentirte saciado o lleno en ese momento, pero sientes que te hace falta algo más, e inclusive siempre se dice, bueno, siempre hay espacio para el postre, o yo sé que me cabe, yo sé que me entra, hay espacio para el postre. También puede venir acompañada de algunas emociones como alegría, emoción, o por ejemplo tristeza, angustia, estrés, ya que nosotros podemos utilizar la comida como un canal para generarnos placer ante ciertas situaciones de la vida. Por ejemplo, los que trabajan en oficina y les piden algún informe para entregarlo al final de la tarde o al siguiente día, se sientan en el computador súper angustiados a trabajarle a ese proyecto, se sientan al lado con su paquete de snacks o con su paquete de chocolatinas y son trabajando, comiendo, trabajando, comiendo, porque esa chocolatina, ese dulcecito les produce un placer o una sensación de satisfacción momentánea mientras pasan el sufrimiento de tener que entregar ese proyecto. O cuando tenemos una relación amorosa, por alguna razón se termina, rompemos la relación, vamos a la casa, ponemos una película, sacamos helado de la nevera, galletas, pedimos chocolatinas, pedimos domicilio, porque es una forma de canalizar esas emociones que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, para tomar acción, primero tenemos que entender de dónde proviene todo esto, por qué la ansiedad está tan relacionada con las emociones y por qué la comida se convierte en un canal para poder saciar esa necesidad y cómo podemos entonces combatirla. La ansiedad es una respuesta que tiene naturalmente nuestro cuerpo de manera fisiológica ante situaciones que son una amenaza. Inclusive se puede sentimos palpitaciones, la respiración más acelerada, sentimos que estamos como alertas, un poco más agitados de lo normal. Y esas emociones son precisamente para prepararnos ante esa situación que nos está desencajando. Lastimosamente, casi nadie nos enseña a gestionar esas emociones en ese momento y por eso acudimos a los alimentos como una manera fácil de salir de esa situación. Entonces, ¿cuáles son esos nutrientes que nos ayudan a gestionar mejor nuestro sistema nervioso? Primero, el triptófano. Los alimentos fuente de triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial y el cuerpo lo utiliza para poder producir serotonina, que es la hormona del placer, de la felicidad, de la alegría, del equilibrio, y la serotonina luego se convierte en melatonina, que es la hormona del sueño. Por eso cuando estamos ansiosos, deprimidos o ante situaciones de estrés, una de las cosas que se afecta es el sueño, porque dejamos de producir serotonina y por ende se disminuye también la melatonina, que es la hormona del sueño.
Entonces un buen nivel de triptófano en nuestro cuerpo nos va a ayudar a estabilizar las alteraciones del sistema nervioso, estrés, ansiedad, depresión, y también va a mejorar nuestro nivel de energía. Además, favorece un sueño mucho más reparador por todo lo que les había mencionado anteriormente. La serotonina también nos ayuda a regular mucho el apetito y evitar estar consumiendo todo el tiempo alimentos fuentes de carbohidratos, de azúcares, y por ende tener alimentos fuente de triptófano en nuestra dieta nos va a ayudar a tener mejor control de nuestro estado nutricional y nuestro peso. Bueno, entonces los alimentos fuente de triptófano son las semillas de calabaza, ajonjolí y girasol. Estas semillas las podemos incluir en las ensaladas, en cremas, también las podemos incluir en bowls con fruta. En segundo lugar, vamos a encontrar el triptófano también en granos, como los garbanzos y la soya. Estos los podemos hacer cocidos, en torticas, en sopas, en guisos, como más lo quieran. En tercer lugar, vamos a encontrar los pescados azules. También vamos a encontrar fuentes de triptófano ahí. En cuarto lugar, los cereales integrales como la avena, el arroz integral. Y en quinto lugar, el cacao, que lo podemos consumir como chocolate semiamargo al 75, 80, 90%, o también en polvo en una bebida, por ejemplo el desayuno o en la noche. Y por último, en los frutos secos, las almendras, los pistachos y las nueces también son fuente de triptófano. El segundo nutriente que nos va a ayudar a combatir estos niveles de ansiedad es el magnesio. El magnesio tiene propiedades que nos ayudan a estar tranquilos, relajados, inclusive muchas personas lo toman antes de dormir para mejorar la calidad del sueño. Una deficiencia de magnesio va a impedir la producción adecuada de serotonina y melatonina. Las fuentes de magnesio son muy similares a la del triptófano. Tienen algunos alimentos en común, por ejemplo las semillas. Girasol, calabaza y ajonjolí también tienen magnesio. Los frutos secos, como las almendras, los pistachos y las nueces, también tienen magnesio. El magnesio se encuentra en los lácteos, como la leche, los yogures y los quesos, y también en algunos cereales integrales, como por ejemplo el salvado de trigo. El tercer nutriente que nos va a ayudar a prevenir la ansiedad son los probióticos. Los probióticos son esas bacterias benéficas que necesitamos en nuestra flora intestinal para mantener un equilibrio. Resulta que el 80% de la serotonina se produce en el intestino. Por tanto, tenemos que procurar cuidar nuestra flora intestinal. Los probióticos se encuentran naturalmente en los yogures, el kefir, en alimentos como la kombucha, el chucrut y los quesos madurados. Allí los podemos encontrar de manera natural. Y por último, el cuarto nutriente que nos va a ayudar a combatir todo esto es el omega 3. El omega 3 es un poderoso antiinflamatorio y nos va a ayudar a disminuir la neuroinflamación que se produce cuando tenemos episodios de estrés, de ansiedad o de depresión. El omega 3 lo podemos encontrar en fuentes animales y vegetales también. Las fuentes animales son los pescados azules como el salmón, la caballa, el arenque, la trucha y la tilapia. También lo podemos encontrar en algunas semillas como las semillas de linaza y las semillas de chía, algunas nueces como la nuez del nogal y algunos aceites como el aceite de linaza. Entonces, aparte de conocer estos alimentos y estos nutrientes, es muy importante para tener nuestros niveles de ansiedad regulados, adecuados, lo que ya les había hablado anteriormente, la gestión emocional, la adecuada calidad del sueño, dormir entre 6, 8 horas y que sea un sueño tranquilo, reparador, profundo. Además de eso, hay algunos tips que nos pueden funcionar, como por ejemplo masticar muy bien los alimentos, que es momento del desayuno, del almuerzo, de la cena, sacar el espacio, conectarte con ese momento, dejar las distracciones a un lado, el celular, las conversaciones y concentrarte, disfrutar de la comida masticando cada bocado. Y que sean comidas muy completas, que no solamente estés buscando llenar la sensación fisiológica, quedar saciado, sino también esa necesidad de macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerales. Es decir, que todos los alimentos, las comidas del día tengan proteínas, huevo, queso, carne, tengan vegetales, haya porción de fruta, cereales integrales, dejar de consumir tantos alimentos procesados. Eso nos va a ayudar a tener mayor control sobre nuestros niveles de ansiedad.
Otra recomendación importante es estar hidratado, estar tomando agua. Muchas veces la sensación de sed se puede sentir como hambre y en lugar de sentirnos saciados, comemos, seguimos con esa insatisfacción cuando realmente es que necesitamos llenar nuestros requerimientos de líquidos, necesitamos tomar agua y de esa manera vamos a sentirnos más saciados. Otra recomendación es reducir o limitar al máximo el consumo de alcohol. Luego de una ingesta de alcohol normalmente se produce un aumento de la grelina, que es la hormona del apetito. Por esta razón debemos de tratar de evitar excedernos con el alcohol. Y por último, la cafeína. Estar tomando cafeína frecuentemente durante el día va a sobreestimular el sistema nervioso y por ende va a detonar aún más los síntomas de ansiedad e inclusive puede afectar tu calidad del sueño durante la noche. Así que te invito a que la cafeína que consumas sea muy regulada, máximo 3 tazas de tinto o de café al día y en lo posible hacerlo en horas de la mañana o máximo hasta las 4 de la tarde. Bueno, chicos y chicas, esto era la información que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado. Te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal para que puedas seguir recibiendo más videos como este. Me dejes más información, preguntas, dudas en los comentarios y seguimos en contacto. Un abrazo y hasta pronto.